sobre reglas generales. Entonces aquí se especifica todo lo que tienen que hacer, las indicaciones, y lo que hay que hacer entonces es leer y analizar los documentos del texto, nomenclatura y codificación, notas legales y reglas para que retomen y repasen aspectos básicos, y el video adjunto sobre las 6 reglas generales. Entonces aquí lo que hacen es, lo hacen en boro, en el cuaderno, ¿verdad? Definir la regla general número 1 de clasificación y sus incisos, igual con la regla número 2 de clasificación y sus incisos, la regla general número 3 de clasificación y sus incisos, igual con la 4, la 5, la 6, y después ya todas estas en el formulario de form es nada más escoger la opción, pero ahí en Word ustedes van a poner a qué corresponde, ¿verdad? En el documento que hacen en Word y que me lo suben ahí a tareas. Este que hay que hacer en Word, ese hay que escribirlo más bien. Sí, es escribir todo esto para proceder, ya sea en el cuaderno o en Word, ¿verdad? Y con esto van a contestar el formulario que está ahí en Word, ¿verdad? Ok. Entonces ahí le quedan los que lo hacen en Word, lo quedan ahí en Word y lo meten en las hojas ahí del portafolio. Lo que lo hacen en el cuaderno le queda en el cuaderno, más en el formulario de form. Pero este 16, digamos, de acá, desde la número 7, eh, todas estas son muy escuetas, todos estos ejercicios, ¿verdad? Para eso, no se les olvide, chicos, que estas guías traen estas preguntas acá, ¿verdad? Que esto es para efectos de registro del proceso de autoaprendizaje y autoevaluación de los criterios de desempeño considerados en las actividades de mediación y estrategias de evaluación diagnóstica y formativa planificadas en la guía de trabajo autónomo. Entonces aquí vienen unas preguntas para autorregularse y evaluarse, ¿verdad? En todas las guías vienen estas preguntas ahí para que ustedes las... Dice, a partir de lo desarrollado y mediante estos cuestionamientos, reflexiones sobre lo aprendido. Ok, tiene que llenar esto, ¿verdad? Y poniéndole X a las manitas hacia arriba o hacia abajo. Y aquí está el anexo que ya se los he pasado en varias oportunidades y que trae ahí la información para que hagan la guía sobre las reglas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a cerrar la guía. Ese mismo anexo sirve para las que usted mandó ahorita. Exacto, exactamente, ya ustedes lo tienen. Además del... Ah, bueno, profe, pero verás que esa guía se ve como medio borrosa. ¿Qué es? Como una imagen. Se ve medio borrosa. Ok, si tienen Bueno, depende donde lo abra, se ve borrosa. Ok, aquí va en formato PDF por aparte también, por aquello de que si tienen que darle un poco más de zoom o si se ve mejor. Ah, ok, ok. Y aquí está este video. Vamos a ver este video sobre las 6 reglas generales, que es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Voy a pararle un toque para... Ok, ahí está la regla número 1. Obviamente que en el documento viene ahí más ampliada, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ahora lo vamos a ver más detalle cuando ya entremos en materia. Aquí nada más el video para que lo vayan viendo.
Ya vieron el videito, ese yo lo voy a subir ahí al canal de YouTube y se los voy a pasar también. Bueno, queda cargado aquí en Teams para efectos de que lo vean y les quede todavía más claro lo de las reglas de clasificación arancelaria. Siguiendo con esta parte de clasificación, ¿verdad? Que ya vimos las notas legales, que involucraba capítulos, secciones, por su función y aplicación, generales, particulares, y todos aquellos tipos que vimos: excluyentes, incluyentes, definitorias, clasificatorias, ilustrativas, ampliatorias. Pasamos a esta otra parte, que ya esta parte es propia del sistema armonizado, que son estas 6 reglas generales y que son a nivel mundial, ¿verdad? Ya no se circunscriben solamente a nivel de Centroamérica, sino a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice que el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en su tercera edición, señala que la clasificación de las mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes. Entonces ya ahí entra la regla general de clasificación, que son 6. Cualquier cosa y cualquier pregunta ahí me interrumpen y seguimos. Entonces la regla general de clasificación dice que los títulos, ¿verdad? Tal y como se ve aquí en el... Dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulos. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Entonces, la regla número 1 señala en primer lugar que los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos, solo tienen un valor indicativo. Están indicando algo. El texto de tales títulos no tiene por tanto ninguna consecuencia jurídica respecto de la clasificación de las mercancías. Entonces, para ello ¿me escuchan, chicos? Sí, sí. Sí, Ok, entonces en ejemplos de la regla de general de clasificación número 1, podría ser como la sección 15, que se titula Metales comunes y manufacturas de estos metales. Sin embargo, son numerosas las nomenclaturas de metales comunes clasificadas en otras secciones. Voy a abrir el documento aquel que también ustedes lo tienen, que es el Sistema Armonizado Centroamericano. Para que vean eso, veamos la sección, vamos a ver en qué. La sección 15.
habla de metales comunes y manufactura de estos metales. Pero si uno comienza a recorrer todo el documento del sistema arancelario centroamericano y del SAC, se va a encontrar que en otros capítulos también se hablan de metales y otros tipos. Por eso es que ustedes ven que a veces dicen no se como lo vimos en las notas generales en la clase anterior, de que en este capítulo se acepta ciertas características de, de una mercancía, pero esa misma mercancía, pero con otra composición o presentación, corresponde a otro capítulo y a otra partida, ¿verdad? A eso es que se refiere. Igualmente, hay otro ejemplo con respecto a el capítulo 01, que se indica animales vivos. No obstante, algunos animales vivos se excluyen de ese capítulo, como por ejemplo cuando veíamos aquella nota que hablaba de los pescados, crustáceos y, y otros animales ahí que corresponden al capítulo 03, y los microorganismos al capítulo 30. Entonces, a pesar de que esta regla número 1, los títulos de sección y capítulos son meramente indicativos, la partida misma nos va a indicar la mercancía que contiene, no el título de las secciones o otros, ¿verdad? Porque puede ser que esté en otro capítulo. Por lo tanto, lo que determina con prioridad la clasificación en el sistema armonizado es el texto de las partidas de 4 cifras, así como el de las notas legales de sección o capítulo. Por eso era tan importante ver lo de las notas legales. Por lo que el conjunto de ambos, ¿verdad? Tanto de las partidas de 4 cifras como las notas legales de sección o capítulo, tienen un valor estrictamente idéntico desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, puede suceder que los textos de partidas y notas de sección o capítulo no permitan llegar a la clasificación en una partida determinada. En algunos casos parece a priori como si varias partidas pudieran tomarse en consideración, por lo que en tales casos debe recurrirse a las demás reglas generales de clasificación. Por eso es que existen 6. En este caso, vamos a ver, ahí teníamos un ejemplo de la regla número 1 que lo habíamos visto en clase, que era que se presentaba determinación de la partida para un loro raza arcoíris de cabeza azul, dorso verde y pecho amarillo rojizo. Ese va en el capítulo S01 de animales vivos, en la parte de aves, y ahí ustedes comienzan a buscar en la partida, ¿verdad?, de 4 cifras, y se encuentran que ahí están los loros, ¿verdad?, guacamayas, cacatúas y demás papagayos. La regla general de clasificación esa es la referencia que ellos hacían ahí de la sección animales vivos y productos del reino animal: caballos, asnos, mulos. La regla número 2 dice que
Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también el artículo completo terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presenta desmontado o sin montar todavía. Y acuérdese que en clase habíamos visto, bueno, aquel ejemplo de un vehículo, ¿verdad? Que aparecía lo del chasis, pero desprovisto de sus ruedas. Ahí lo que priva es el carácter esencial, que es un vehículo, ¿verdad? El que no tenga el motor o el que no tenga las ruedas, no va a dejar de ser un auto, ¿verdad? De igual manera, el otro ejemplo que veíamos y que había participado antes en su momento, que era el de una bicicleta, ¿verdad? Una bicicleta sin el asiento ni las llantas, no deja de ser bicicleta, ¿verdad? Entonces, esa cabe en la regla número 2 porque la mercancía está desmontada, pero ahí lo que priva es el carácter esencial de que es un vehículo o es una bicicleta, ¿verdad? Como dice ahí en la regla número 2, ¿verdad? Si hay mezclas o asociadas en los productos, predomina el material que más contenga, es decir, el producto que le da el carácter esencial a esa mercancía. Entonces ahí no nos podemos perder. En esa regla número 2 también se hablan de los esbozos. También se eran como artículos incompletos o sin terminar, que deben clasificarse en la partida de los artículos completos, salvo en los casos en que los esbozos se encuentren especialmente citados en una partida determinada. Por ejemplo, los esbozos para tapones con aristas vivas de corcho no se pueden clasificar, bueno, en la partida 4503 con los tapones terminados, puesto que estos esbozos son objeto de una partida específica. Entonces ahí dan la partida 4502. También esos esbozos se consideran los artículos no utilizables tal como se presentan, pero que tienen aproximadamente la forma o el perfil de la pieza o del objeto terminado, sin que puedan ser utilizados, salvo excepciones, en finalidades distintas a la fabricación de dicha pieza o objeto. Por ejemplo, machotes de llaves, cuchillos sin sus dentaduras o su filo, reformas para hacer botellas. Todos esos esbozos no se pueden considerar como productos o del objeto terminado. La segunda parte de la regla número 2 bueno, ahí está el ejemplo de la bicicleta, ¿verdad? Producto desmontado. Aquí viene también un ejemplo de la regla número 2, que es un kit de camisa de algodón estampada con una corbata totalmente gratis. Entonces viene la camisa ya con la corbata puesta. Ahí el carácter esencial de la camisa, ¿verdad? La segunda parte de la regla 2 prevé que los artículos que se presentan desmontados o sin montar todavía se distinguen en la misma partida que los montados. La misma regla se aplica a los artículos incompletos o sin terminar que se presentan desmontados o sin montar todavía, siempre que montados tengan las características esenciales de los artículos completos o terminados. Esta disposición tiene presente el hecho de que numerosas mercancías se comercializan desmontadas o sin montar a causa de necesidades derivadas del embalaje, la manipulación o el transporte, ¿verdad? Eso es como una casa prefabricada.
el carácter esencial de la casa. Obviamente que va a venir los diferentes tipos de baldosas y todas las estructuras ahí para ensamblar la casa, ¿verdad? Para la aplicación de esta regla se consideran desmontados o sin montar todavía en artículo cuyos diferentes elementos se destinan a ser reunidos, por ejemplo, tales como tornillos, pernos, tuercas, soldaduras, con la condición de que se trate de simples operaciones de montaje. Y esto suele suceder con mercancías de tamaños grandes, ¿verdad? Como ese ejemplo que poníamos de una casa, ¿verdad? Que son mercancías voluminosas, de incómoda o embarazosa manipulación o frágiles, como construcciones, aparatos de alumbrado, construcciones prefabricadas, etc., que generalmente se presentan desmontadas o sin montar. Este tipo de mercancías tienen trato distinto, obviamente, al del correspondiente producto montado, por el simple hecho de estar presentado, desmontado o sin montar. Se observa que la regla 2A concierne exclusivamente a los artículos en consecuencia, no se aplica normalmente a los productos de las secciones de la 1 a la 4. El inciso 2b de la regla 2 dice que cualquier referencia a una materia con una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Esta regla solamente es aplicable en caso de no existir disposiciones particulares en los textos de las partidas o en las notas legales de sección o capítulos. Por ejemplo, las mezclas de productos del capítulo 9 se clasifican conforme a la nota legal 9.1. Dice que en la partida 1503 no se puede clasificar el aceite de manteca de cerdo, ya que su epígrafe o texto precisa aceite de manteca de cerdo, pero dice sin mezclar. Y las aleaciones de metales comunes también son objeto de una disposición particular. Para eso están esas notas legales que restringen, ¿verdad? Que excluyen esas. De todo ello resulta que la regla 2 del inciso B es una regla de orientación para indicar que en la nomenclatura no solo se clasifican sustancias puras o manufacturas de una sola materia, sino que se incluyen las mezclas y los artículos compuestos, que en principio son susceptibles de corresponder a dos o más partidas, por lo que su clasificación se efectuará conforme a las disposiciones de la regla 3. Y aquí entramos a ver lo de la regla 3. ¿De qué trata? Dice la regla 3 en el inciso, tiene 3 incisos, ¿verdad? Y el inciso A dice que la partida de descripción específica tendrá prioridad, es decir, se utilizará la más específica sobre la más genérica. El inciso B dice que artículos que otorguen el carácter esencial. Y el inciso C, si tienen el mismo carácter esencial y no entran ni en A ni en B, entonces se ve su numeración arancelaria. Entonces veamos unos ejemplos de clasificación por aplicación de la regla 3 del inciso A, que dice que la partida de descripción específica tendrá prioridad, es decir, se utilizará la más específica sobre la más genérica. Entonces ahí viene como neumáticos para bicicletas, asientos para aeronaves, alfombras textiles para vehículos automóviles, vidrios de seguridad sin enmarcar,
Y en el caso de los artículos que otorguen el carácter esencial de la regla 3, inciso B, ¿verdad? Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes, y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia que les confiere su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. La regla 3B también se aplica a las mercancías presentadas en surtidos acondicionados para su venta o al por menor. Para que puedan así ser consideradas, las mercancías deben cumplir simultáneamente las condiciones siguientes: estar compuestas al menos por dos artículos diferentes. Por tanto, no tendrán la consideración de surtido en el sentido de esta regla. Por ejemplo, 6 tenedores. Estar compuestas por productos o artículos, teniendo cada uno de ellos utilización propia o complementaria, presentados conjuntamente para satisfacer una necesidad o para ejercer una actividad determinada. Y estar acondicionados para la venta al por menor. Cajas, cofres. Los ejemplos de clasificación para la regla B entran ahí como los neceseres para el cuidado del cabello, que utilizan mucho las damas, ¿verdad? Constituidos por una maquinilla eléctrica de cortar el pelo, unas tijeras, un cepillo, una toalla de materia textil que se presenta en un estuche de cuero, componentes para la elaboración de un plato de espaguetes, que muchas veces viene constituido por un paquete de espaguetes, una bolsita de queso rallado, una latita de salsa de tomate, todos presentados en una caja de cartón, ¿verdad? Para que el cliente lo haga de una vez, ¿verdad? O está también el otro ejemplo de los juegos de dibujo, esos que traen una regla, un círculo, un compás, un sacapuntas, un lapicero, y que vienen en un estuchito de lámina de plástico o a veces hasta de metal. Pero en el inciso C de la regla 3 dice que si tienen el mismo carácter esencial y no entran ni en A ni en B, entonces se ve su numeración arancelaria, ¿verdad? Entonces hay casos que cuando las reglas 3A y 3B no permiten efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta, ¿verdad? Se trata de una exposición de escape, ¿verdad? Dicen ahí en los libros, que permite resolver casos difíciles en que ninguna partida puede considerarse como más específica y en lo que no es posible determinar la materia o el artículo que confiere el carácter esencial a las mercancías. Entonces ahí hay un ejemplo, digamos, como un kit que antes era muy común, ¿verdad? Un kit de libros para la enseñanza del idioma inglés. Antes venía el kit de libros y venía con 4 o 5 de esos cassettes de VHS. Después venían los libros o los folletos con 5 CDs o con DVDs. Entonces, en ese caso, como ese kit no se puede clasificar ni en el inciso A de la regla 3 ni en el inciso B, entonces no queda más que en el inciso C, tal y como dice, ¿verdad? Ahí la
la definición del inciso C. La regla general número 4 bueno, aquí tenemos unos ejemplos, digamos, como esta gelatina sortida marca Coconut, presentada en un paquete de 6 unidades en vasitos cónicos de plástico de diferentes sabores. También está esa lasaña, mezcla de productos de diferentes capítulos. Bueno, en esta lasaña viene pasta, salsa de tomate, carne molida, especies, queso, que es una mezcla de diferentes productos. La regla número 4 dice que cuando las mercancías no tienen dónde aplicarse, se clasificarán en una partida donde haya mayor analogía. Esta regla se refiere a las mercancías que no pueden clasificarse conforme a las disposiciones de las reglas de la 1 a la 3. La clasificación según esta regla 4 exige la comparación de las mercancías presentadas. Buenas, ¿quién está pidiendo la palabra? Elías, una pregunta. Sí, señor. De ese video podemos tomar nosotros para hacer la guía también. Sí, señor. Bueno, está bien. Sí, señor, por supuesto. En esta regla general de clasificación número 4 dice que las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprende aquellas con las que tengan una mayor analogía. Y esta regla se refiere a las mercancías que no pueden clasificarse, ¿verdad? De las reglas de la 1 a la 3. La clasificación según esta regla 4 exige la comparación de las mercancías presentadas con las similares, de forma que se puede determinar las más análogas a las presentadas. Estas últimas se clasificarán en la partida correspondiente a los artículos con que guarden mayor analogía. La analogía se puede basar naturalmente en numerosos hechos tales como la denominación, el origen y la utilización. En este caso, en la regla número 4, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde se vende? En este caso de la regla número 4, en clase habíamos visto un ejemplo de cigarrillos elaborados con hojas de lechuga, sin tabaco ni nicotina, ¿verdad? Entonces, parece muy extraño, ¿verdad? Y uno diría, bueno, no sabía que existían cigarrillos elaborados con hojas de lechuga, ¿verdad? Digamos, llega un cargamento de esos cigarrillos a una aduana y las personas ahí de la aduana comienzan a buscar, bueno, ¿de dónde acomodamos esto, verdad? Y obviamente que no va a aparecer ninguna partida con eso, pero sí hay partidas que hablan de los cigarros convencionales de tabaco, ¿verdad? Que conocemos, ¿verdad? De los cigarros puros y cigarros que contengan tabaco negro, rubio. Y en esas partidas, en las partidas ustedes van a ver cuando comencemos ya a clasificar, de que ellos dejan una partida que se llama los otros o los demás, y es para efectos de acomodar estas mercancías raras que no están totalmente señaladas en el sistema armonizado, ¿verdad?
Entonces llega un cargamento con 50 cajas de cigarrillos de lechuga y obviamente que las únicas referencias que ellos tienen es el capítulo 24 donde habla de cigarrillos de tabaco, y entonces comienzan a revisar ahí las partidas, no van a encontrar ninguna que diga cigarrillos elaborados con hojas de lechuga, pero se van a encontrar una partida que dice los demás. Entonces usted acomoda, le da esa partida de los demás y clasifica esa mercancía que está ingresando, que son esos cigarrillos elaborados con hojas de lechuga. Ese sería un ejemplo de la regla 4. La regla número 5 nos dice que además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplicará la regla siguiente, ¿verdad? Dice que la regla número 5, inciso A, cuando la mercancía viene cubierta por un estuche con la misma forma que la mercancía. En este caso el estuche se clasificará en el mismo producto, si no se debe hacer por separado, ¿verdad? En ese caso, los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego surtido, susceptibles de un uso prolongado y presentado con los artículos a los que están destinados. Se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos. En el inciso 5b dice que si el envase es de uso repetitivo, es decir, si se vuelve a usar el envase, se debe clasificar otra vez cada producto. En este caso, un envase que es muy repetitivo y que muchos lo utilizan en sus casas, ¿verdad? Es el cilindro de gas, ¿verdad? Que se llena, se consume el gas ahí en la cocina y se vuelve a ir a comprar otro cilindro de gas. Entonces, ese 5B es un envase de uso repetitivo, ¿verdad? Como ese ejemplo del cilindro de gas. Los envases de Coca-Cola o algo así, no. Sí, podrían entrar en esa clasificación que es de uso repetitivo, ¿verdad? El envase se vuelve a reutilizar. En el caso del inciso de la regla 5, inciso A, cuando la mercancía viene cubierta por un estuche con la misma que forma la mercancía, ¿verdad? En el caso del estuche que viene adentro un violín, el estuche es parte del violín, ¿verdad? Y es para protegerlo, ¿verdad? Que no se dañe. También es estéticamente, ¿verdad? Agradable a la hora de venderlo, ¿verdad? Con su estuche. O el de un estuche de una cámara fotográfica, como venía ahí, ¿verdad? O el estuche para meter un arma de fuego, ¿verdad? Es parte de la mercancía. Para que lo tengan bien claro en ese aspecto, la regla número 5. Esos estuches, bueno, más ejemplos ahí de la regla número 5 en el inciso A, tiene que ver también con los estuches para máquinas de afeitar eléctricas, los estuches para lentes de mira, tanto de rifles como de cámaras, los estuches para instrumentos de música, como ese ejemplo que les ponía ahí del violín, ¿verdad?
Y para ampliar ahí en el inciso B, salvo lo dispuesto en la regla 5A, ¿verdad? Los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetitiva. La presente regla, bueno, esta regla 5 rige la clasificación de los envases del tipo normalmente utilizados para la mercancía. Sin embargo, esta disposición no es aplicable cuando tales envases son claramente susceptibles de una utilización repetida, como sucede con algunos recipientes de hierro de acero para gases, ¿verdad? En ese caso el gas licuado de cocina. Y llegamos a la regla número 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutantis. Esa palabrita mutantis, ¿la han escuchado, chicos? No. Nunca la han escuchado. Eso es en latín. Y la definición de mutantis significa cambiando lo que se debe cambiar, lo que se debía de cambiar. Cambiar, perdón, lo que se debía de cambiar. Esta regla número 6 se trata de una regla expresamente introducida para conseguir una clasificación uniforme a nivel de subpartidas del sistema armonizado. Es necesario indicar que la clasificación de un producto en una subpartida del sistema armonizado solo puede realizarse previa clasificación en forma apropiada en una partida de 4 dígitos. En efecto, debe evitarse en absoluto la clasificación directa de un producto en una subpartida, aunque aparentemente pudiera parecer adecuada, sin asegurarse previamente que la correspondiente partida de 4 dígitos sea la correcta. De esa forma, sería muy probable obtener una clasificación errónea. La regla 6 prevé que la clasificación en las subpartidas de 6 dígitos de una misma partida debe efectuarse mutandis según los mismos principios que los aplicados para la clasificación de las partidas de 4 dígitos. Por consiguiente, en aplicación a esta regla se puede utilizar las reglas anteriores para determinar la clasificación de mercancías a nivel de subpartidas de 6 dígitos. De estas partidas, perdón, de la regla número 6, tenemos un ejemplo ahí de un ventilador de mesa. Ese también lo han visto en clase, marca Oster, y que lo que tiene que ver con bombas de aire al vacío, compresores, gases, ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo, ventana, está en el capítulo 84.
Entonces, para efectos de esa regla, ahí queda clasificado ese tipo de ventiladores. Yo en la... bueno, vamos a ver el ejemplo que viene aquí. Ahí viene un ejemplo de un radio. Bueno, y ahora ya los radiocassette ya no se usan, ¿verdad? Pero digamos en vez de un radiocassette, un home theater, que sería la analogía de un radiocassette con amplificador incorporado. En este caso de las de la práctica que yo les dejé en Ford, vamos a verlo. ¿Lo están viendo, chicos? Sí. Ok, entonces quedamos que hasta las 6 es para que repasen y que les quede ahí en el cuaderno, y después ya vienen aquí los ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí viene la 7, que dice: en el ejemplo, un violín con estuche corresponde a la regla número. Entonces ahí con la información que ustedes tienen la van a poder ubicar, ¿verdad? Si corresponde a la regla número 1, a la número 4, a la número 3. En el 8 viene también otro ejemplo de un caballo de raza pura con experiencia en carreras de hipódromo, corresponde a la regla número. Y aquí es nada más seleccionar, ¿verdad? O en el cuaderno poner a cuál regla pertenece. La 9 dice que una bicicleta sin el asiento y neumáticos corresponde a la regla número. De igual manera. En la 10 dice una blusa de mujer de seda con acabados de algodón, donde tiene 70% de seda y 30% de algodón. Ahí, si ustedes ven, eso es una mezcla que tiene que ver ahí con una regla ahí que recibe esas mezclas. En la 11 dice: los tenedores de acero están clasificados en la partida 8215. Cucharas, tenedores, etcétera, y no en la partida 7323, que dice artículos de uso doméstico. Entonces eso corresponde a la regla número. En este caso de los tenedores, lo ven, digamos, si uno no tuviera experiencia a la hora de clasificar y no busca bien, seguramente va y los va a poner en la partida 7223, que dice artículos de uso doméstico. Pero si usted van ahí a leer esos artículos de uso doméstico, se refiere a otras cosas y no tan específica como esta, la 8215, que habla de cucharas y tenedores. Y como aquí la mercancía que ustedes están recibiendo dice tenedores de acero, entonces les queda bien meterlos ahí en esa 8215. La 12 habla de componentes para la elaboración de plato de espagueti. Bueno, ese lo vimos ahí. Un paquete de espaguetis, una bolsa de queso rallado, una lata de salsa de tomate, presentados en una caja de cartón. Una pregunta: una caja de jugo de naranja, ¿a dónde se clasificaría? En la regla 2. No, ahí les ponía el ejemplo, digamos, de una caja de jugo de naranja, porque si bien es cierto que el jugo está metido ahí en un estuche, en una caja, ¿verdad?
el carácter esencial de esa mercancía es el jugo de naranja, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Entonces, aunque venga en esa presentación el jugo de naranja o en una botella, se clasifica donde vienen los diferentes tipos de jugos en el sistema arancelario centroamericano. Vea que vienen jugos de uvas y jugo de frutas y jugo de naranjas. Que no los vaya a confundir el hecho de que venga en una... La caja ahí es simplemente un vehículo para efectos de su presentación, ¿verdad? Pero igual si viene en una lata, en una botella o en una caja, son jugos y se van a clasificar en las partidas de jugos. En este caso, los componentes para la elaboración de un plato de espagueti, ¿verdad? Son por aparte, pero se juntan y se meten en una caja, ¿verdad? De cartón. Porque ellos obedecen a preparar un plato de espaguetis y esa es la mezcla, ¿verdad? Igual como el ejemplo que venía ahí de la lasaña. Entonces ella ahí buscan y la acomodan en cuál regla o inciso que está ahí cabe. Es la correcta. En el ejemplo 13 habla de un lapicero de oro con acabados de oro con cámara espía. Corresponde a la regla número. En el 14 habla de un revólver con estuche. Entonces habíamos quedado que ese estuche es parte del revólver, ¿verdad? Para efectos de protegerlo, de guardarlo, ¿verdad? Contra caídas, igual como si fuera un violín. Entonces ahí lo acomodan a ver en cuál regla es la que corresponde. Este otro ejemplo se las trae porque dice que es una lata de galletas, de esas latas de galletas que ustedes ven en los supermercados muy bonitas, ¿verdad? Que son redondas, que vienen galletas surtidas, por lo general son danesas o vienen allá de Europa, ¿verdad? Marca Royal Dance, corresponde a la regla número tal, ¿verdad? Ahí esa caja no está, lo único que está sirviendo es para efectos de presentación, ¿verdad? Pero ahí lo esencial son las galletas, ¿verdad? Surtidas en forma y sabores, no la lata. La lata es por la apariencia para efectos de vender esas galletas y hasta en otros tiempos servía hasta de regalo para el día de la madre. Alguien llegaba con una caja de esas galletas o le regala a alguien y por su bonita presentación, ¿verdad? Pero lo esencial ahí son las galletas, no esa caja. Esa caja no funge como un estuche. En la 16 viene un ejemplo ahí, una caja de mantequilla Numar Premium, la que por lo general en cada casa hay alguna. Corresponde a la regla número tal. Entonces, como ven, esta guía número 4 es bastante bonita. Vienen ahí hablando sobre las reglas generales y sobre esos ejemplos para que ustedes practiquen, ¿verdad? Háganlo y lo pasan y ahí las revisamos el próximo jueves. La idea es que si alguien se equivoque, las vamos a revisar para ver cuál es la correcta y discutirlas en clase, ¿verdad? De eso es lo que se trata. No se trata de que uno a otro le copie, porque al final lo que se trata es de aprender, ¿verdad? Y decir, mira, pues pucha, yo creí que era la regla número tal por tal, pero revisándola ya con el profesor y los compañeros y veo que es la regla número tal. Entonces, que eso nos sirva como un espacio para discusión y aprender más. Entonces, para realizar esta guía y que repasen lo de las reglas generales, ahí va cargado lo que es la nomenclatura de codificación, ese videito que veamos ahí,
Obviamente que en este documento, nomenclatura de calificación, está más específico cada nota, que eran las que yo iba leyendo, ¿verdad? Aquí en este video que estábamos viendo es más escueto, pero obviamente que le sirve también para efectos de referencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos, o duda con respecto a esta guía número 4? Sí, no, ahí veremos. Si tenemos dudas, ahí le ponemos un mensaje o algo, porque a veces son como muy enredadillas también. Sí, sí, exactamente. Cuando uno comienza a leerlas y que dice que la regla uno y con el inciso A y el inciso B y que unas carácter esencial y otras son mezclas y una no se puede, pero obviamente ustedes ahí me consultan por vía WhatsApp o por correo o me llaman y yo con todo gusto les aclaro ahí, porque de eso es lo que se trata. Génesis, ¿usted iba a preguntar algo? No, yo no iba a preguntar nada. Nada. ¿Y cómo vio la materia sobre las reglas? La verdad pienso igual que Sony, está un poco enredado, pero si algo no entiendo, entonces yo le pongo un mensaje a usted. Ah, excelente. Sí, sí, la idea es que comiencen a leerlo ahí para que ustedes lo entiendan ya ahí más relajados y en la casa comienzan a leer y mira, y ya comienzan a acordarse de lo que yo les decía y, y comienzan a hacerlas ahí. Pero obviamente para hacer esos ejemplos hay que leer las reglas detenidamente. Son 6 y en realidad son cortitas, ¿verdad? Entonces hay que leerlas para efectos de acomodar correctamente esos ejemplos que yo les puse ahí. ¿Usted, Isaac, tiene alguna duda o consulta? Ahí está todo bien. Igualmente, si en el caso de tener alguna duda, ahí yo le pongo un mensaje o algo así. Ok, de acuerdo, entonces hágalo con toda tranquilidad y